Vamos adelante con una T más. Hace 15 días hablábamos de la primera T que caracterizó la entrega de este hombre llamado Mateo. Como si le hubieran metido un chuzo eléctrico. Jesús se acerca a él cuando estaba trabajando y nada más le dijo: sígame, punto. No es una invitación, era una orden. Y este hombre salta de su mesa de recaudación de impuestos y le entrega a Jesús su vida. Y entiéndase, su tiempo, su talento y su tesoro. Y vamos a hablar de la segunda T, de lo que tiene que ver el talento. Para poder trabajar este concepto es necesario tratar de meterla básicamente en el contexto necesario. El pasaje a estudiar es Mateo 25, de los versos 14 al 30. Es una de las parábolas más largas de Jesús. Una parábola es un dibujo natural de un principio espiritual. Jesús quería explicar lo inexplicable y hacía escuelita con nosotros. Así que nos explicó cosas a través de parábolas. Básicamente, el contexto de esa historia está en un contexto de final de los tiempos. Capítulo 23 de Mateo, Jesús habla de la decepción de la religión, de la tristeza y la frustración que produce la religión que dejó afuera a Dios. En el capítulo 24 habla del final de los tiempos, de cómo la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y en el capítulo 25 Jesús, a través de 3 parábolas, explica cómo un cristiano verdadero debe presentarse y enfrentar el final de los tiempos. Y señala básicamente 3 grandes actitudes. A través de la primera parábola dice: tienen que estar alertas. La tercera parábola dice: tienen que ser compasivos. Y hoy vamos a hablar de la segunda: tienen que ser productivos. El Señor de los talentos quiere que nosotros seamos altamente fructíferos. Así que un discípulo de Cristo pone al servicio del reino sus talentos, destrezas y capacidades. Por ejemplo, Mateo elaboró el evangelio más ordenado de todos. Por eso en sí mismo Mateo es un manual de discipulado. Alguien que lee sistemáticamente Mateo se está autodiscipulando. Está conociendo a Jesús de una manera muy ordenada, conforme a este hombre de números, ordenado con una estructura contable. Así fue como propuso el evangelio. Así que nosotros tenemos un diseño interno, algo que Dios nos dio. Palabra importante, porque podría ser que alguien que solo tenga una versión moderna y no las tradicionales, no encuentre la palabra talento en el pasaje que nosotros vamos a estudiar. Pero la Reina Valera acierta cuando mantuvo la palabra talento al describir lo que Jesús estaba diciendo. Porque el talento no es una moneda. El talento no es un valor en sí mismo. El talento era una medida de peso y de capacidad. Se le llamaba talento a una tinaja grande donde se llenaba de algo. Se podía guardar cualquier cosa, entonces era un talento de trigo o era un talento de cualquier cosa. El uso empezó a cambiar con el tiempo y se empezó a llenar con oro o con plata, y era una medida precisamente para poder hablar de un concepto monetario, pero no en sí mismo el talento era una moneda. Era básicamente una medida de peso y de capacidad. Así que cuando Jesús empieza a hablar del talento con esa maestría, usando esa parábola, estaba hablando de capacidades variadas, N cantidad. Podía caber allí cualquier cosa. Pero la palabra talento, inclusive la nuestra, se deriva de antaño, de ahí, de esa época. Así que es muy interesante. Vamos a hablar de talentos. Le compartí a mi esposa que
que quería empezar ilustrando mi primer trabajo en la iglesia. El pastor lloró y lloró y lloró porque no había nadie que cuidara carros afuera. Así que mi mano se levantó hace exactamente 40 años. Yo levanté la mano y mi primer servicio en el reino fue cuidar carros en la cuadra que está frente al kiosco de Guadalupe, donde estaba la iglesia, donde está la iglesia Centro Cristiano. Así que de esquina a esquina durante los servicios yo cuidaba los carros de la gente, no había un parqueo. Así que me movía ahí y cuando veía alguna pinta, inmediatamente lo enjachaba, ¿verdad? Porque habían abierto los carros de varias personas allí. Entonces la gente estaba inquieta, no tenía gusto para sentarse a recibir la palabra. Durante mi gestión, que duró varios meses, no abrieron ni un solo carro, para la gloria y honra de Dios. ¿Ok? Fue un tiempo maravilloso, hermoso. Todos tenemos talentos y tenemos oportunidades. Y la carretera del servicio a Dios, si uno le entra en alguna de esas oportunidades que se abra, y luego uno va tratando de encontrar el carril que Dios tiene para uno. Ahí va poco a poco, conforme va avanzando el reino y juntamente con él nosotros. Así que vamos a orar en este momento y le pedimos a Dios que nos guíe. Señor, vamos a hablar de una de tus parábolas y oramos para que el Espíritu Santo traiga para nosotros luz, traiga vida a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que en tiempos en los cuales la maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado, dice tu palabra que parte de lo que va a ocurrir en ese tiempo es que mucha gente va a enterrar su talento. Oramos, Señor, por un avivamiento de ministerios, que los sótanos se abran, Señor, que los baúles se abran con cosas que tú nos has dado para hacer y que quedaron enterradas por la razón que sea. Hoy nos enfrentamos a tu palabra y una vez más te pido, atraviésanos el alma y el corazón con ella. No venimos a sentir rico a la iglesia, venimos a aprender de ti, Cristo, y aprender cuál es el rol de nosotros en medio de tiempos tan duros. Por Jesús el Rey, que así sea. Amén. Ok, vamos. Casi que mencionada una detrás de la otra, porque es una parábola grande y no quisiera dejar nada fuera. Así que vamos con todo. La primera de ellas, el primer concepto de esta parábola, que recuerde siempre todo pasaje, regrese a su casa y léalo, y léalo, y léalo, y estúdielo. Número 1, los talentos son dados por Dios. El talento es algo que Dios te dio. Dios te dio. Usted piensa que es que soy de familia de músicos, o es que de un momento a otro me atrajo algo. El talento, la destreza, el don, algo, eso se lo dio Dios. Dice de esta manera, verso 14: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, subrayo, sus siervos, y les encargó sus bienes. Es absolutamente determinado el evangelio en registrar que Jesús dijo que eran sus servidores y que son sus bienes. Fue Dios quien nos dio eso. ¿Alguien me ayudó a pulirlo? Eso podría ser cierto. Dios es el que me dio mi talento, el que le dio el suyo. Necesito desarrollar conciencia de talento y de quién fue quien me lo dio. El dueño de mi talento es Dios, porque Él también es mi dueño. No hay tal cosa que yo hago con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana, porque un día, lo vamos a ver ahora, tendré que rendir cuentas. Él es el Dios soberano de todo y de todos.
Mi talento entonces debe honrar a quien me lo dio. Lo único que puede hacer Satanás es distorsionar el talento que un día me dio Dios, y lo distorsiona porque yo le doy espacio. Entonces es el líder de una banda rock pesada y que toca de manera impresionante su guitarra eléctrica y que es capaz de tocarla hasta con los dientes y que tiene una fama mundial y llenan estadios, y cuando vienen aquí los huilas hacen fila por 2 semanas para meterse a oír, a escucharlos. Ese talento se lo dio Dios. Y usted dice, pero si agarró un murciélago y le arrancó la cabeza con la boca y luego se bebió la sangre y empezó a invocar al diablo. Sí, ese talento se lo dio Dios y Él lo está usando para honrar a Satanás. Eso sí es cierto. Pablo Escobar demostró astucia, demostró tener una capacidad empresarial, demostró ser una persona de una iniciativa increíble para poder agarrar un negocio ilícito y convertirse en uno de los hombres que producía más dinero. Él pudo haber usado su talento, su inventiva, su capacidad para bien. Decidió usarlo para mal. Lo mismo es usted, lo mismo soy yo. Yo puedo, primero que nada, debo entender que Dios me dio talento. Puedo usarlo para bien, usarlo para mal o enterrarlo. Usted y yo escogemos. Vamos a seguir aprendiendo. Número 2, en segundo lugar, en esta parábola maravillosa, profunda, hermosa, ese Dios que otorga talentos lo hace porque el Dios creador sabe quién es usted, cuál es su propósito. Ninguno de nosotros es una casualidad. Ninguno de nosotros es un gol. Nosotros somos gente con propósito. Eso dice el Salmo 138. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Somos gente de propósito. Y Dios otorga talentos, destrezas, y los otorga según el diseño y la capacidad de cada persona. Recuerde que el talento era una vasija grande donde se depositaban cosas, y a cada uno, dice el Señor, conforme su capacidad. Reina Valera, verso 15, dice: a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios nos conoce. Aquí le digo algo importante. Ustedes tan diseñado, tan específicamente, que hay evidencia en la Biblia, Jeremías capítulo 1, que usted es dado a esta sociedad como una respuesta a un problema. Dice Jeremías capítulo 1, desde que estabas en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Yo fui quien te puso nombre. Y yo fui quien te entregué a esta sociedad, a este mundo, como a la respuesta a un problema. Había una gran necesidad. Las respuestas de Dios vienen envueltas en gente, en personas, según su capacidad. Es demasiado maravilloso. Así que esas frases humanistas que la gente aplaude y se las aprende de memoria y se lo dicen a la gente, no son ciertas. Escuche una de tantas: yo puedo ser cualquier cosa que yo quiera ser. Seguro la has hasta repetido. Déjeme decirle que eso no es cierto. No es cierto. Lo que sí es cierto es que usted puede ser todo lo que Dios quiso que usted fuera, porque usted tiene un diseño. Usted no puede agarrar a un pato y decirle: usted va a correr como un chita. No puede decirle eso, porque el pato tiene las patas cortas y fue diseñado para volar y para nadar. No fue diseñado para correr como un lince. Cada uno de nosotros tiene su propio diseño por Dios dado. Es una capacidad, es una facultad que Dios nos da. Somos buenos en algo y malísimos en otras cosas. Usted sabe que es así.
Usted no podría hacer así como Dani, la dulzaina, no podría, y después ponerse a cantar y tocar la guitarra. Me la trago la dulzaina. Cada uno de nosotros es bueno en algo y malo en otra cosa. Vea las últimas semanas de Vida Abundante. Un pequeño ejemplo. Un familiarízate más, algo maravilloso que Silvia y todo el equipo desarrollan, facultando, sanando, empujando, extraordinario. El domingo pasado en la tarde, una boda múltiple, aquí en este salón, una boda múltiple. ¿Para quiénes? Para parejas que, habiendo vivido en unión libre durante mucho tiempo, decidieron dar un paso de orden en Dios. Una cosa maravillosa, esas parejas y sus familias, una cosa espectacular. ¿Qué se necesitaba para eso? Consejeros, gente que les acompañó, abogados que apoyaron, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Tuvimos hace un par de meses un encuentro matrimonial, el primero presencial después de mucho tiempo, modo Lázaro, matrimonios ya listos para la foto, y que llegan a ese encuentro y ahí está el equipo orando, empujando, aconsejando, sanando. Resurrección de matrimonios. Hace una semana el Día del Hombre. ¿Quién celebra el Día del Hombre? Nadie. ¿A cuántos hombres les llegó algún recadito de felicitaciones? A casi, gracias, gracias, gracias. Lo que pasa es que el hombre está ninguneado ahora. Tuvimos que tener nuestro Día del Hombre y celebrarlo, porque hay que hacerlo. Tuvimos una actividad de presentación de niños extraordinario, porque lleva la intencionalidad de mucha gente que viene a la iglesia y que nunca se acercaría de otra manera. Vienen en cada uno de esos momentos gente idónea, gente con un don y un talento, listos para proponerlo, para empujar el reino en el corazón de la vida de alguien. Así es. Una iglesia tiene que ser una orquesta sinfónica. Todo el mundo tiene que aprender a tocar su instrumento y saber cuándo le toca y cómo le toca. Por eso estamos celebrando durante hace algunos meses a estas hormigas anónimas de vida abundante, que son los que hacen que las cosas pasen. Y le damos gracias a Dios por ellos. Número 3. En tercer lugar, cuando uno lee la parábola de los talentos, uno se da cuenta de que nosotros estamos frente a algo a lo cual hay que invertirle. Los talentos que Dios da solos no funcionan bien. Requieren inversión de disciplina y de trabajo. El talento, el problema con el talento es que puede engañar a la gente. Y alguien cree que puede sobrevivir con el talento que tiene. Y ese es un grave error. Dice verso 16, leo de la Reina Valera: el que había recibido 5 talentos, ojo, fue, acción, negoció, verbo que implica cerebro, implica corazón, con ellos, y ganó, maravilloso, otros 5 talentos. Verso 17, así también el que había recibido 2, ganó otros 2. El talento solo muere. El talento ahí dejado de lado, no ejercitado, no trabajado, no craneado, no es suficiente. Esta es una frase de John Maxwell. Inclusive dedicó un libro entero a este concepto. El talento solo nunca es suficiente. Si usted es bueno o yo soy bueno para algo, nosotros necesitamos inyectarle a eso corazón, trabajo, dedicación. Debo aprender a manejar mi talento y no permitir que el talento me maneje a mí. Hay personas que se acuestan en esa hamaca del talento y ahí piensan que con eso será suficiente. Escúchelo, no es suficiente. Me puede atacar una actitud orgullosa. Pablo lo dijo de esta manera: que el ojo terminará diciéndole a la oreja, no te necesito, yo soy más importante que usted.
independiente, olvidando el sentido de cuerpo. Así que cuando alguien quiere ver crecer su talento, requiere intención, diligencia y trabajo. Cuando alguien tiene un gran talento pero no tiene un carácter desarrollado, cuando alguien tiene mucho talento y un carácter inmaduro, van a pasar dos cosas. Yo puedo destruir mi talento por no tener el carácter para manejarlo. Se lo voy a probar ahorita. Un talento mal administrado también tiene otro peligro. Puede destruir mi vida. Recuerde a Maradona. Mucho talento, indiscutible, mucho talento, pero falta de carácter. Y ese talento lo destruyó. No lo manejó. Y destruyó su familia. Yo tengo que aprender a manejar lo que Dios me dio. Y debo desarrollar carácter. Hay un conferencista muy famoso en Colombia y en muchas otras partes. Su fama ha corrido. Él se llama Yokoi Kenji. Sus conferencias se oyen por miles. Las personas que se pegan a todo lo que él diga y haga. Yo lo conocí en Cúcuta, Colombia, en la iglesia del pastor Satirio. Allí compartíamos almuerzos algunas veces y nos hicimos amigos. Y este muchacho joven, extraordinario, tiene una particularidad. Él es japonés y colombiano. Tiene las dos culturas. Y él enseña mucho acerca de las bondades de ambas culturas y los defectos de ambas culturas. Y una de las cosas que él sostiene es que los japoneses no son más inteligentes que nosotros. Porque pareciera que como logran tantas cosas es porque tienen más fósforo que nosotros. Y Kenji dice que eso no es así. Él lo que sostiene es que la disciplina que ellos tienen es mayor que la nuestra. Y hay pruebas históricas, científicas de que ellos no se rinden. Le dan al japonesito un cubo de esos y nosotros lo reventamos contra la pared después de 3 minutos. El japonés no, hasta que termine. No importa cuánto dure. Entonces Kenji acuñó esta frase: la disciplina terminará derrotando al talento. Esa está dura de tragar. La disciplina terminará derrotando al talento. Seguramente usted ya sabe que alguien tenía más facultades que usted o que yo para lograr algo, pero quien lo logró fue usted. Pero no porque era mejor, sino porque le inyectó aquello: disciplina, trabajo y diligencia. Así es el reino. A veces necesitamos aterrizar porque creemos que esto es una cosa de nubes y arpas y tiene facetas tan prácticas. Por eso a mí me encanta Cristo y su evangelio. Siguiente concepto. Esto nos hace bien a nosotros. Nos hace bien. La gente vive. Nosotros vivimos como si nosotros no tuviéramos que rendir cuentas. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que rendirle cuentas a nuestros jefes. Tenemos que rendir cuentas. Siempre. Pero la cuenta final es la más seria de todas. Es saber que un día vendrá el Señor de los talentos. Y va a pararse frente a nosotros. Y va a pedir cuentas. Cada uno de nosotros debe saberlo. Dice el verso 19: después de mucho tiempo volvió el Señor de los talentos de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es bueno saber que yo voy a rendir cuentas, que yo no puedo vivir de una manera irresponsable, que delante de mí un día voy a pararme frente al Señor y voy a tener que rendir cuentas de cada talento recibido. Es un ejercicio vital, fundamental.
En mis tiempos de jugador había un periodista que me daba duro, Gaetano Pandolfo Rímolo. Me daba durísimo, duro. Yo no era santo de su devoción. Si usted sabe quién es Gaetano Pandolfo Rímolo, usted es del siglo pasado, ¿ok? Y ese señor una, tenía una sección que la gente leía mucho, se llamaba Así los vimos. Y era una reseña muy corta, jugador por jugador, del partido que él había visto. Así que los lunes, no sé si era masoquismo o qué, pero yo abría el periódico y no pocas veces Gaetano, una vez más, ¡pum!, me dio duro. Y me acuerdo que habían ocasiones en que no escribía mucho y que donde decía Salazar solo había una palabra. Entre signos de pregunta él ponía Ricardo Salazar. ¿Jugó? Imagínense qué infeliz más grande. ¿Jugó? ¿Jugó? Se sintió, no hizo nada. ¡Wow! Y Giselle solo me hacía así. Me palmeaba tratando de darme ánimo. Pero lo que yo me pregunto de verdad es, ¿qué escribirá el Señor en el así los vimos de nosotros? Así los vimos. ¿Qué escribirá ahí? ¿Qué escribirá acerca de nuestra labor en el tiempo que nos toca jugar? Si yo tengo conciencia de talento, y esto es algo que debemos entender, es un talento para la vida, no es algo circunscrito a vida de iglesia. Debo ejercitar mi talento en mi casa, en mi sociedad, y claro, en el sentido y en el reino también. Siguiente concepto. Si hay algo que destaca allí, que es curioso para nuestra cultura, es lo que Dios premia. Y básicamente lo que premia es la fidelidad. Es cuando alguien, como un soldado de Jesucristo, se paró en la esquina que Dios lo puso fielmente. Ahí. Sol, frío, sin aplauso, sin grandes vicisitudes. Ahí, fiel. Sobre todas las cosas se premia la fidelidad. Dice el verso 21. Su señor le respondió, ya vino el de 5 y le dijo, aquí hay 5 más. Ya vino el de 2 y le dijo, aquí hay 2 más. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. La única palabra que se repite en la felicitación es la fidelidad. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? La gente no ha aprendido a ser fiel donde Dios lo puso, porque hemos sido entrenados para estar ambicionando estar en otro lugar. ¿Tiene algo de malo querer crecer y desarrollarse? No. Lo que no hemos entendido es el sistema que Dios usa para promover a alguien, y es ser fiel en el lugar donde lo puso. Sobre poco has sido fiel, sobre más te pondré. No he llegado a entender que yo soy un peón en el ajedrez de Dios, y que Él me puso en este cuadro, y que los peones no se mueven solos. Le permiten al Señor de los talentos ser Él, que lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo, venir y moverme de un lado a otro. A Él le toca hacer eso, promoverme. A mí lo que me toca es ser fiel. Fiel. Y muchos de nosotros hemos echado a perder el timing de Dios, el plan de Dios, por estar de manera apresurada tratando de movernos de cuadro, sin entender que a quien le toca hacer eso es a Dios. En su plan maravilloso y perfecto, Dios puede usar un peón para poner en jaque a un rey. Y yo lo que necesito es ser fiel en donde Dios me puso.
es demasiado maravilloso. ¿Dónde nos puso Dios? ¿Dónde nos tiene Dios? Tengo conciencia de que ese talento, esa destreza, esa capacidad me la dio Dios y que está hecha para servir a otras personas, para extender el reino, que somos siervos de Dios todos. A veces ese título se usa solo para alguna persona con algún título religioso rimbombante, pero a todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados, dice la Biblia, y convertidos en siervos de Dios. Todos lo somos. Cuando nos hemos encontrado con Cristo y hemos sido reclutados por Él como soldados del reino. ¿Cuál es el cuadro donde Dios te puso? En algún momento vino Sixto Porras. En ese momento mi pastor, pertenecía yo al Centro Cristiano de Guadalupe, y él salía del país y vino y me dice: Richie, voy a salir tal domingo. Repartió las responsabilidades, a usted le toca predicar. Ya estaba liderando a los jóvenes de la iglesia, etcétera, pero nunca había predicado a la comunidad, a la iglesia. Wow, me asusté mucho. No, nadie me adiestró, nadie me dijo de esta manera, esto sí, esto no. Era así, muy lo que usted ha visto en los demás. Así que me preparé lo mejor que pude. Recuerdo ese día así como si me hubiera quemado, como si fuera una vaca. Me quemó el corazón, porque yo entro a la iglesia y una de las líderes principales, donde me ve, se viene y me dice: oiga, Ricardo, usted anda muy bien vestido para ir al estadio, pero no para predicar la palabra del Señor. Casi me mata de entrada. Quedé golpeado. Bueno, como pude me subí, prediqué. Por cierto, era lo mejor que tenía, como andaba. Prediqué y me bajé. Y uno de mis amigos se me acerca con una sonrisa y me dice: te felicito, Ricardo. Es muy difícil predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis en 45 minutos. Y se echó a reír. Fíjese que en ese momento no pensé que fuera un hachazo, pero lo era. Después me di cuenta, por dicha. Y uno de mis mejores amigos también, cuando digo eso de la casa, él, después me enteré que le decía a todo su círculo de influencia, especialmente a su familia, era un familión de la iglesia. Eran 13 hermanos, imagínese usted. Papá, mamá, ahora súmele esposas, súmele hijos, sume amigos. En su reunión era un bloque grande de la iglesia. Él solía decirle a todos: Ricardo, como predicador, es un muy buen futbolista. Y decía eso. La pregunta es si yo me puse ahí. No. El maestro, que todo lo sabe, agarra a los peones y los pone donde él quiere. Y lo único que espera, no importa si te llueve, es que seas fiel donde Dios te puso. Y que hagas lo que Dios te mandó hacer. Punto. Hay cosas que le tocan a Dios. Siguiente. El talento se puede usar mal, por supuesto, pero hay que subrayarlo. ¿Por qué? Hay que subrayarlo porque el Señor le dedica mucho rato a quien enterró su talento. Así que vamos a tratar de entrarle a ese tamal. Ve al verso 24. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas, un talento. Señor, replicó: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, ¿qué? Y recoge donde no ha esparcido, ¿what? Así que tuve miedo y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Subrayo, este es un contexto del final de los tiempos,
de corazones fríos, donde Jesús puso esta parábola, donde Mateo determinó que ahí debería ir, inspirado por Dios. Es un tiempo de talentos enterrados. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se entierran? ¿Por qué? Creo que ahí hay evidencia. Cito algunas cosas, algunas razones. La primera, un talento va a terminar enterrado porque una persona nunca conoció al Señor de los talentos. Nunca lo conoció. Pudo haberle cantado, pudo haber estado sentado donde se hablaba de él, pero nunca lo conoció. Nunca. Este hombre no conocía a su Señor. No sabía nada de él. Si alguien se va a referir a Jesús y decir duro, es la única descripción que le sale es duro, no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce, sin duda alguna. No conocía su carácter, no conocía su justicia, no conocía su poder. Este hombre falta a la verdad. Le dice, usted viene a recoger algo que no sembró. Le acaba de dar un talento, equivalente en nuestro tiempo, si fuera de oro, a $500,000. Eso fue lo que le puso en las manos. Y viene a decirle, usted va a recoger lo que no sembró. Sí lo sembró. Él siempre recoge lo que sembró en nosotros. Siempre. Sería injusto que Él venga a pedirme algo que no me dio. No lo conoce. Conclusión de este primer concepto. No conocía a su Señor. Una imagen distorsionada del Señor de los talentos va a derivar en desperdicio del talento. Segunda razón por la que falló. Falló porque se llenó de miedo. Se llenó de temor. Él lo confesó, tuve miedo. Tuvo miedo a fracasar. 5 y 2 fueron valientes. Sabían que hay que mandarse, que voy a cometer errores, que seguro me voy a tropezar y me voy a ir de bruces, me voy a caer, me van a silbar, me van a decir que no estoy adecuado en esto, en la ropa, en la forma, aquí, allá. Pero voy a seguir adelante. Temor al fracaso, temor al compromiso. El temor es una fuerza negativa que atrofia, paraliza, lentifica y destruye. ¿Sabe por qué falló? Tercera razón que le doy. Porque no tuvo el valor para enfrentarse al espejo y valorarse a sí mismo. A él le fue dado algo conforme a su capacidad. Él tenía virtudes, pero no las encontró. Una persona llena de miedo es una persona llena de excusas. No valoró sus defectos. Todos los tenemos. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia de que usted tiene defectos y yo también? ¿Cuál es la noticia? La noticia no es si tengo defectos, es mi negligencia, palabra que se usó para atacar a este hombre. Malo y negligente. El problema entonces no son mis defectos, sino cuando dejo de luchar contra ellos. Ni una sola vez este hombre dijo, cometí un error. Aquí tengo este problema, Señor, ayúdeme, guíeme, levánteme. Ni una sola vez. Y tal vez parezca un dato insignificante, pero me tomé el tiempo para contar en NVI cuántas palabras usaron el de 5 talentos y el de 2 y cuántas palabras usó el de 1 talento. ¿Sabe que 5 y 2 utilizaron 14 palabras cada uno? 14. Señor, aquí está lo que me entregó, aquí está lo que gané con esto, aquí está, chao, listo. Pocas palabras, mucha acción. ¿Sabe cuántas palabras usó el de 1 talento? 41. En otras palabras, hay gente que va a tratar de lograr con excusas, con habladas, lo que tenía que lograr con acción. Eso fue lo que ocurrió allí. Al final, entonces, Cristo no está interesado en excusas, sino en que su plantío de árboles sea fructífero. Sea fructífero. No puedo dejar de recordar la parábola
Van a cortar un árbol, dice el dueño de la finca, corte ese árbol, pero el que está ahí le dice, Señor, no, démosle otro año, voy a abonarlo, voy a regarlo. Dice, volveré en un año, si no ha dado fruto, córtalo. Es una expectativa de Dios. Y hay ocasiones en que necesitamos bajarnos de la nube y recordar que en tiempos como este, donde a nuestra vista se está pudriendo nuestro país, nuestra amada Costa Rica, pero vemos con pereza todo lo que ocurre. Y déjeme decirle, si usted piensa que la esperanza de este país es en alguno de los caballeros o damas que están haciendo fila para ir a sentarse en Zapote, estás perdido. La esperanza para este país no está ahí. Es más, le voy a decir que, por cierto, ¿sabe que esa propaganda es de un miembro de Vida Abundante? La propaganda del menos malo es un publicista de Vida Abundante la que la tuvo. Yo digo, la verdad que esa es la lógica. Esa será la lógica para votar el menos malo de todos. Dígame si no es cierto. Dígame. Pero le voy a decir algo. La apuesta del cielo es la iglesia. Es el evangelio de Jesucristo que sana vidas, corazones, que es capaz de enviar a lugares de gobierno público gente buena, gente honesta, porque sabe que tienen que entregarle cuentas no a la Contraloría General de la República, al cielo un día. La iglesia tiene que volver a ser lo que Jesús siempre soñó que fuera, la sal y la luz de esta tierra, sanando, restaurando. Es la respuesta. Por eso tengo que entender que el capítulo 23 de Mateo es de decepción religiosa. Eso es cuando la iglesia no es lo que Cristo soñó que fuera. Y por último, con esto termino. Esto es a manera de conclusión. Es un punto más. Todos lo sabemos, todos sabemos lo que es esto. El ejercicio del talento genera más talento. Lo contrario también es cierto. Cuando una persona no usa algo, se atrofia. Cuando una persona no usa algo, eso se cae, se muere. Sencillamente, eso es cierto. Vea de la Nueva Traducción Viviente, verso 29. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Por eso Jesús no es como mucha gente lo quiere ver, como un colacho religioso ahí. No, hay veces que habla tan fuerte y tan claro que nosotros necesitamos enfrentarnos a Él, a sus palabras, porque son dramáticamente filosas. Cuando alguien multiplica el talento que se le dio de un momento a otro, el que tenía 5, ahora tiene 11. Porque ganó 5, pero el Señor de los talentos dijo, quítenle el talento al que no hizo nada y dénselo al que multiplicó aquellos 5. Y ahora no tiene 10, tiene 11. Así es, en el reino. Eso me recuerda que el Señor de los talentos está muy interesado en que sus árboles sean altamente fructíferos. La pregunta es, ¿cuál es su chaleco? ¿De qué color es su chaleco? Voy a orar con mi chaleco puesto. ¿Usted se lo quitó, lo enterró? ¿Sabe que mi flaca, mi amada esposa, en el último ensayo que tuve con ella, ahí al almuerzo de ayer, estamos a ella al otro lado de la mesa y estamos hablando y compartiendo, y le digo, y Gis, y al final me vuelvo a poner el chaleco para decirle a la gente, póngase su chaleco y eche para adelante. Y me dice Gis, Ri, te pusiste el chaleco hace 40 años y nunca te lo has quitado. Nunca te lo has quitado. Wow. Y me golpeó. Me golpeó.
porque es cierto. Fue allá por noviembre del año 81. Y dice que al final de los tiempos la gente tendrá apatía religiosa por culpa del liderazgo religioso. Eso dijo Jesús en Mateo 23. Y luego empezó a hablar del final de los tiempos y dijo: al final de los tiempos el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad aumenta. Hay gente que se va a enfriar. Y parte de ese problema es que van a enterrar sus destrezas, su talento. Déjeme decírselo así: te necesitamos. Viera qué pesado es empujar este carro a veces. Tampoco. Así que hemos aprendido a no rogarle a la gente, porque Jesús dijo: ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. Así que le pido que se ponga de pie, por favor, y vamos ahora. Por favor, cierre sus ojos un momento y que sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Que el ejército de Dios recupere a algunos soldados que habían desertado. Y quedaron enfermos de pasividad. Señor, nuestra sociedad se está pudriendo. Es impresionante lo que vemos en Costa Rica y en el mundo entero. Y tu apuesta sigue siendo la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser fuerte, y nunca es fuerte cuando alguno de nosotros desoye tu voz: sígueme, y saltamos de la mesa de recaudación para ofrendarte nuestra vida y con ella nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Y venimos a decirte: yo sé que hay gente mejor que nosotros. Lo que pasa es que no quisieron ponerse el chaleco. Así que a veces me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, porque usted. Es que nadie más quiso levantar la mano. Es que de cada 10 solo uno se devuelve a caer de rodillas delante del que lo sanó. Quiero ser, Señor, pastor de una casa que sea un hormiguero, donde no hay estrellas, donde no hay artistas, hormigas. Todos nosotros que sirven a un rey. No tengo color político, Señor. No tengo derecho a entregar mi corazón a nadie más que no sea a ti. Y una vez más, 40 años después, levanto y levantamos la mano diciendo: Señor,
aquí estoy. Mi vida, mi tiempo, mi talento y mi tesoro te pertenece a ti. No hay nada más maravilloso que el reino de Dios en el corazón de una persona. Perdonado, restaurado, sanado. No hay nada más maravilloso. Ahí está mi fuerza. Solo tengo una pasión: Cristo y su reino. Y te pido, Señor, ayúdanos a entender de qué se trata. Gracias, Señor, por nuestra casa. Nos enrumbamos a cumplir 30 años pronto. Y solo pedimos, Dios, no te bajes del barco para poder cruzar cada tormenta y llegar al otro lado. Que así sea. Por Jesucristo el Rey, que así sea. Amén, amén y amén.